Amazonas en Guatemala. El aire es todo tuyo, José. Arrancamos con lo de Mondino, el bochorno de la Cancillería argentina, que bueno, ya venía con algunos precedentes que tenían que ver con declaraciones que había realizado tanto el presidente Milei como la actual canciller Diana Mondino con respecto a la República Popular China, diciendo que eran comunistas, que ellos no comerciaban con comunistas, que iban a liberar el comercio privado para que actúe por su cuenta con China. Después, un diputado de la Libertad Avanza, Agustín Romo, sacó este tuit donde decía que había recibido de parte de Taiwán, ¿no?, en pleno conflicto con China, como todos saben, 300 cajas navideñas que se iban a repartir en la provincia de Buenos Aires. Qué miseria, ¿no? Convengamos que la cantidad es un poco más. Claro, sí. En la provincia de Buenos Aires. Después empezaron a circular versiones sobre relaciones bilaterales off the record entre la Cancillería argentina y Taiwán, que es una isla que se autodefine independiente, como una república independiente. Acaba de reelegir presidente. Acaba de reelegir un presidente separatista, según el gobierno chino. Y empezaron a circular estas versiones sobre incluso una reunión que habría tenido Diana Mondino con la oficina comercial de Taiwán, más propiamente dicho con su titular, Miao Hun-Tzi. Creo que lo estoy pronunciando bien. Y esto generó un revuelo total, una complicación realmente profunda para lo que es las relaciones bilaterales de la Argentina a nivel comercial, teniendo en cuenta que China es el segundo país más importante en comercio con la Argentina, por lo cual China deslizó la posibilidad de no solo suspender el swap con Argentina, que incluiría unos 5.000 millones de dólares que Argentina debería pagar, sino que además planteó la posibilidad de buscar mercados de carnes y de soja en otras latitudes, ¿no es cierto? Esto provocó indudablemente un tambaleo tremendo, con lo cual tuvo que Mondino retroceder en chancletas, dar un giro de 180 grados y reunirse con Wang Yi, que es el embajador chino, donde se limaron algunas asperezas, donde evidentemente pusieron sobre la mesa cuáles eran la problemática de esto que se estaba planteando. Automáticamente, comunicado de la Cancillería Argentina, plantea que, bueno, el principio de una sola China, ¿no?, que es esto que reivindica el gobierno chino acerca de China, que Taiwán no es un estado aparte, sino que es parte de China. También dice, no cabe duda, dice el comunicado, de la importancia del intercambio comercial entre ambos países, siendo China el segundo socio comercial argentino, el segundo destino de nuestras exportaciones y el primer origen de las importaciones del país. Mondino y Wang desestimaron las recientes versiones de prensa, que según lo que decía la canciller eran infundadas, etcétera. Lo cierto es que tuvo que rever sus declaraciones y la política hacia el gobierno chino, porque si no Argentina iba a entrar en un grave problema diplomático con la República Popular China. Después, muy cortito, porque esto es muy reciente, esto pasó entre ayer y hoy, el nuevo presidente Bernardo Arévalo, que es el presidente electo hace ya algunos meses en Guatemala, tomó finalmente esta madrugada juramento después de más de 10 horas de retraso. En Guatemala, el partido que gana las elecciones toma posesión de sus bancas en la Cámara de Diputados. A partir de eso se le da el beneplácito al presidente, donde se lo nombra oficialmente mandatario de ese país. Bueno, esto no estaba pudiendo suceder. Los diputados que responden al actual gobierno, un gobierno de derecha, se atrincheraron dentro del Palacio Legislativo. Esto generó que automáticamente haya una movilización popular, donde encabezaron varios movimientos sociales y movimientos sobre todo de los pueblos indígenas, y se pudo destrabar la situación después de un conflicto bastante grave que puso realmente en peligro la democracia en Guatemala.
trataron de impedir la jura después de darle la investidura al presidente. Finalmente eso se resolvió, pero evidentemente es un conflicto que va a tener cola, ¿no? Va a dar para largo, porque hay evidentemente una disputa de poder importante. El presidente Arévalo es un presidente que viene del progresismo, ¿no? Su padre fue un progresista muy importante en Guatemala, de mucha historia. Esto, bueno, va a traer cola, así que seguramente vamos a hablar en el futuro. Y para cerrar, en Ecuador, toda esta semana, hoy justamente se cumple una semana de un conflicto tremendo. Hoy ya un poco más, con un Ecuador que está completamente militarizada, donde el presidente Daniel Noboa declaró el país en un estado de conflicto armado interno. Ya hoy intentan retomar el control de las cárceles, después de que liberaron 136 funcionarios y guardias penitenciarios, las bandas que están prácticamente en control de las cárceles y que operan desde ahí. Hubo 178 rehenes en lo que va de la semana y 19 personas murieron durante estos enfrentamientos entre los narcos y el Estado, ¿no? Esta guerra narco que se está dando en Ecuador. ¿Cuáles son algunas de las claves para entender lo que está pasando en Ecuador? Porque Ecuador es un país que viene de muchos años de estar... Tengamos en cuenta que geográficamente se encuentra entre Perú y Colombia, los dos países con más narcotráfico y más exportación de cocaína en la región, que en general va a un 95-99% de Estados Unidos. ¿Por qué se produce esto en Ecuador? Bueno, según los analistas internacionales que entienden del tema y que estudian esta situación, incluso estuve hablando con un compañero, un analista, acerca de cuál es la problemática del narcotráfico en Latinoamérica y en el mundo. Tiene que ver directamente con cuestiones que nos atañan a los argentinos, y es, por un lado, el desplazamiento, el retiro del Estado del territorio ecuatoriano, y por el otro lado, la dolarización. Durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, se eliminó el Ministerio de Justicia. Se redujo a 1/3 el presupuesto asignado al sistema penitenciario, y se eliminó el sistema de inteligencia nacional. O sea que el principal monopolio de narcotráfico es del Estado. Sobre todo porque... ¿por qué? Porque las bandas narcos, a partir de este retiro, también va asumiendo y van teniendo sus propios candidatos. Y los van financiando. Y van ganando terreno en municipios. Bueno, así fue funcionando en Colombia, digamos. Claro. Exactamente. Y después, por el otro lado, la otra clave de todo esto, la dolarización. Algo que está en discusión en nuestro país, la dolarización. El curso legal del dólar, de la moneda estadounidense, facilita el blanqueo y el lavado de activos. Entonces, a partir de la dolarización y la retirada del Estado, las bandas ganan cada vez más control territorial, y también el avance de, por ejemplo, el presidente Petro en Colombia, con algunas políticas para combatir el narcotráfico, hace que eso se desplace territorialmente por esa zona de la región. Por último, tiro dos datos. Uno, la cantidad de homicidios que sucedían en Ecuador. En el gobierno de Correa, 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? El segundo más bajo de toda la región. Hoy estamos hablando de 45 homicidios por arma de fuego, por situaciones de violencia, sobre 1.000. Claro. O sea, es gigante, es el número más grande de muertos en escenas violentas en la región, y esto también deriva en una cuestión que es clave para entender el avance narco. ¿Cuál va a ser la solución para el problema que tiene Ecuador? Y la solución va a ser la represión de estos grupos. ¿Cómo reprimimos estos grupos? Con armamento. ¿Quién vende el armamento? Estados Unidos. Ya la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, está a punto de arribar a
a Quito, a Ecuador, para empezar a discutir cómo empezar a exportar sus armas hacia Ecuador, para Ecuador poder tomar esta situación. Bueno, eso implica deudas, Sí, implica ahí, todo, implica un control territorial también de gran parte. Por pero parte si de los nos Estados Unidos. ponemos, si nos podemos a estudiar detalladamente articulados que están hoy en el DNU y en la ley Ómnibus, también abre la puerta a la intromisión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Qué dijo Milei en su momento? Prefiero la mafia antes que el Estado. Bueno, por eso te digo, porque si no... A ver, el tema Rosario, que no dejó de ser un problema el tema Rosario. A ver, fue amenazado de muerte Puyaro, su familia, hasta ya la familia no vive más, Puyaro es, ¿no? El de Rosario, sí. Puyaro ya no vive más, la familia ya no vive más en Rosario. Entonces, me parece que este es un debate, sí, para darlo con mayor profundidad y mayor conocimiento, mayores elementos, pero hay un libro que yo leí, que es el libro de... se me van a caer de risa, pero... El libro de Pagni, El Nudo, Sí. donde está muy bien tocado este tema. Cómo frente a la ausencia del Estado, el narcotráfico empezó a ocupar un rol no solo desde incluso hacer casa, levantar clubes de fútbol, pasar hasta darle laburo, o sea, es algo que se viene masificando. Después hay que ver, yo no lo tengo claro, esto de la dolarización profundiza en el narcotráfico, bueno, No, es para pero en estudiarlo. términos de financiamiento. también. Obvio, ¿Cómo hay que se estudiarlo en financia la profundidad, política? pero sí acuerdo de que frente a una mayor ausencia del Estado va a haber más avance de los sectores del narcotráfico en la Argentina, y ya lo estamos viviendo en Rosario y en muchas partes de la provincia de Buenos Aires. ¿Y No, por qué no hay en que irse Rosario? a Rosario. ¿Por qué es Rosario el centro de toda esta cuestión? Y los puertos privados Exactamente. son cuestiones que deberían estar bajo control estatal y no lo están, no hay ningún tipo de control, y eso también beneficia. Por eso las actividades. hay que escuchar las entrevistas y análisis que hace el diputado de Rosario, Fabre, que es un investigador que tiene mucha investigación acerca del tema y del ingreso a través de los puertos del narcotráfico. Es muy interesante cómo detalla la complicidad incluso del Estado y de las policías, ¿no? En la expansión del narcotráfico a través de los puertos. Digo, para Sí, para y analizarlo más países en donde profundidad. no solamente hay una complicidad, sino que el Estado tiene una parte importante de narcos en el poder. Totalmente. Los narcos son parte del Estado. Financian a los Entonces a los es una diputados. situación muy compleja, es una situación muy Por compleja. eso me parece